looks so bright. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Muy buenas, estamos hoy aquí en Fútbol Indoor Burgos con Andrés, un invitado muy especial, ex capitán del Burgos, lleva muchos años en segunda B, tercera y ahora en estas historias de la primera, segunda y tercera ref. Bienvenido Andrés, ¿qué tal? Hola Richard, gracias a vosotros por querer saber un poco más de mí. Histórico de Burgos, del Burgos y de fútbol. Entonces nos alegra que estés aquí y quería preguntarte, vamos a hablar de un poco de todo lo que has vivido a lo largo del fútbol, desde que eras un chico en Payafría hasta el actual ascenso, que por cierto, enhorabuena con la Arandina. Gracias. ¿Quién es Andrés? Queremos saber quién es Andrés. Bueno, Andrés es un chico que se crió en Burgos, que le gustaba estar en la calle, como no, con una pelota. Todas las tardes siempre había un partido de fútbol. Y bueno, ahora es un padre de familia que, bueno, cuando igual voy por la ciudad de Burgos, yo creo que se me conoce más por el exjugador y ex capitán del Burgos Club de Fútbol, de lo que la verdad que estoy muy orgulloso. Cuando inicias en fútbol base, ¿vale? Porque entiendo que has jugado, ¿desde qué edad empezaste a jugar? Yo empecé en el colegio, entonces creo que eran 10 años, claro, era fútbol sala. Y luego me fichó el Riovena a los 13, creo que edad infantil. Sí, 13 es infantil, 11 Salevino, 12-13 infantil. El primer año de infantiles. O sea, que estuviste en Riovena, ¿cuántos años estuviste en Riovena? En Riovena, 8. 8. Que jugarías en los míticos campos que todo el mundo habla de Payafría del Barro. Sí. ¿Cómo era Payafría en aquellos tiempos? Es algo que la gente de ahora no es consciente, ni siquiera yo, porque yo ni siquiera lo he vivido. ¿Cómo era Payafría? ¿Cómo era ir a esos campos? ¿Cómo estaba todo? Bueno, a ver, la gente te dice lo del barro, pero la verdad que si lo pillabas a primera hora de la mañana jugabas en hierba. Pero sí que es verdad que al final pasaban muchos equipos, el clima no ayudaba y yo he tenido que jugar en barro, en charcos, y que la verdad que no era fútbol. Acabamos los partidos, encima chavales pequeños que en cuanto te mojas o te llenas de barro es que no podías ya ni contigo mismo. Pero bueno, la verdad que hubo ahí un cambio al hierba artificial, que también lo pillé yo por edad y bueno, yo creo que ahí se dio un paso, pues eso, más que nada para que se pudiese ver un poco de fútbol. Y a nivel de fútbol base, has tenido esos 10 años en Riovena, ¿has tenido algún entrenador o alguna persona que te haya marcado en tu fútbol, en lo que ha sido tu vida futbolística? Bueno, quizás al final pasábamos de edad y al final ibas a los equipos A y B. Cuando pasabas de edad eras el A y luego otra vez lo mismo, pero siempre pasábamos con el mismo entrenador y pues sus ayudantes y tal. Y quizás la época en la que estuve también con Rubén Santos, se llamaba, con ayudante con José Briones, la verdad que pasamos muchos años, no recuerdo bien los años que pasamos, pero la verdad que ahí yo creo que a todos los del equipo, a muchos que han jugado en tercera o en segunda B, yo creo que teníamos la cosa de competir. Sí que es verdad que éramos niños, pero joder, ya que íbamos a jugar al fútbol, queríamos competir, pasárnoslo bien, pero desde una saber que al final competir es lo que te iba a dar a la felicidad y el pasarlo bien. Eso es algo que actualmente está muy de moda porque la gente piensa que los niños no tienen que competir, tienen que aprender. Cuidado, tienen que aprender a lo que es jugar al fútbol, pero competir, tienen que aprender a competir también. O sea, cuando juegas algo, entiendo que juegas para ganar, si no, no juegas, quiero decir. Entonces, es algo que en el mundo del fútbol actual es importante. O sea, lo que has dicho me parece muy bien, porque al final dices, no, yo vengo aquí, entreno, pero quiero competir, quiero ganar, puedes ganar, puedes perder, lo que quieras, pero tengo que competir. Eso está muy guay, macho. Eso está muy bien. Vale, porque juegas en división, llegas a jugar división de honor con el Tevicom, ¿no? Era Riovena, sí. Tevicom, y de ahí vas al Burgos, entiendo. Sí. Ahí jugamos, luego pasa a cambio de entrenador, creo que el Riovena estuvo a punto de disolverse, pero llegó otra gente que había estado antaño, yo no los conocía, que ya eran Quique fue el presidente y Julián Grijalva, y esos ya cogieron, yo empecé el primer año de juvenil, y ya ellos pasamos primero, segundo y tercer año, estuvimos con ellos, que también fue una época muy buena, porque de ahí el Riovena es cuando ascendió los 3 años, ascendió 2 años y jugamos en División
División de Honor y al final llevaba en Burgos, no sé qué equipo, llevaba sin jugar la División de Honor. Entonces, pues bueno, fue una época muy buena para la ciudad también, porque llevaban sin ver ese tipo de fútbol de nivel nacional pues muchos años. Entonces también fue una época muy buena en la que la recuerdo pues de los mejores recuerdos que tengo de fútbol. ¿Y tú crees que ha cambiado mucho el nivel de hace, será hace 20 años, 18 o 20 años, al actual? ¿Tú crees que la División de Honor de ahora ha cambiado mucho a la de hace 18 años? Hombre, cambiar ha cambiado, porque al final ahora hay otros métodos, más herramientas de trabajo. No podemos entrar en un debate de cuál es mejor o peor, pero sería imposible porque no diferentes generaciones, diferentes épocas. Eso es. Pero al final cambiar ha cambiado, porque ya te digo que ahora en cualquier equipo juvenil, ya ni aunque no sea División de Honor, tiene unas herramientas de trabajo que nosotros no teníamos, la verdad. Nosotros, lo que has dicho antes, al final los chavales lo que tienen que es aprender, y es verdad, si es que lo primordial es aprender para luego eso que aprenden llevarlo a cabo, sí, en un a partido. cabo ya en aficionados, Eso en es. nivel profesional y tal. ¿Qué pasa? Yo tuve la suerte o desgracia de que al final nosotros, como te he dicho, íbamos a competir, y de enseñanza pues igual había menos, pero poníamos más, o el entrenador hacía más hincapié en competir. Entonces, pues bueno, yo creo que esa balanza de entre aprender y competir, pues bueno, que hay que llevarla un poco igualada. Pues nosotros nos decantamos por el competir, pero yo creo que también es bueno el aprender. En esas épocas yo creo que hay que aprender, porque si no, cuando llegas un poco más arriba, pues eso es cuando vienen las carencias. Porque imagino que en aquella época primaba mucho el físico. O sea, el físico, yo cuando era infantil me mandaban a subir la cuesta de Paya Fría para arriba, para abajo. Entonces, me imagino todas esas cosas las habrás vivido también en Paya Fría, las locuras estas que se cometían antaño de, ala, majos, a correr al campo, tal. Entonces, bueno, esas cosas han cambiado. Entonces, luego fichas por el Burgos, entiendo. Después del Riovena pasas al Burgos B. Sí, el tema fue que al hacerlo también en División de Honor, que creo que quedamos quintos, la verdad, un equipo de barrio como es el Riovena, quedar quintos en una liga con Deportivo La Coruña, Racing de Santander, Celta. Entonces, pues bueno, quedar quintos ahí, todos los directivos presidentes pasan a ser directores o directores deportivos o llevan el filial del Burgos, el Burgos B. Entonces, la gran mayoría de ese equipo de División de Honor, los que pasábamos de edad a edad senior, pasamos al Burgos B. Vamos, no pasamos, sino que nos quieren hacer contrato con el Burgos B, y ahí es cuando yo firmo en el Burgos B. Junto con muchos compañeros míos. Lo que pasa que bueno, que al final el entrenador era Félix Arnaiz Lucas, que había estado viendo muchos partidos de la temporada en División de Honor. Entonces a mí y a otros 2 o 3 se nos dice que hagamos la pretemporada con el primer equipo. La hacemos, yo creo que bastante bien, diría muy buena, porque a varios nos dijeron que nos quedásemos ya como jugadores del primer equipo. O sea, te ficharon para el B, pero te contrataron para el A. Eso es, sí. Yo en todo momento tenía ficha del filial, camiseta y dorsal del filial, que por eso yo debuté con el número 27 del filial, pero yo desde el primer momento estaba con el primer equipo. Al final era un tema de fichas, que tal, pues como se podía contar con los del filial, oye, tú tienes camiseta y ficha del filial, pero desde el primer día con el primer equipo. ¿Y qué tal fue el año ese? ¿Jugaste, por lo que yo sé, jugaste bastante ese año, hiciste muy buen año, creo, y fichas por el Eibar? Te vas del Burgos y fichas por el Eibar, ¿puede ser? Sí, pero no, porque ese año para mí fue increíble. Debuto en Segunda B, juego 30 o 30 y pico partidos, un chaval de 19 años. La pena que ese equipo descendemos en ese trágico partido en Palencia, que muchos lo recordarán. Y entonces, pues bueno, la verdad que mi año no pasa desapercibido, por lo que digo, por edad, por el primer año en un fútbol profesional, jugar tantos partidos. Lo que pasa que yo tenía contrato, el Burgos desciende a tercera, y ese año hago ese año en tercera con el Burgos.
ahí es cuando hacemos playoff. Ah, vale, sí. Y al siguiente año ya fichó en el Eibar. ¿Y qué tal en Eibar? En Eibar muy bien, la verdad que el equipo más profesional o con estructura más profesional que me he encontrado a día de hoy, la verdad. Incluso habiendo estado, yo fui a Eibar en segunda B, pero tenía una estructura que estoy seguro que ahora en primera, con los lujos que se tendrá ahora en primera, que está claro, y las mejoras que habrán hecho, pero que su estructura estuviese en segunda B o en primera en segunda, era la misma. O sea que ya en segunda B se veía que era un equipo que hacía bien las cosas, que eran muy profesionales, a la vista está, los éxitos que han tenido, han estado jugando unos cuantos años en primera, ahora están en segunda con posibilidades de ascender, o sea que buen club. ¿Y de Eibar, estás un año en Eibar? Sí, estoy un año en Eibar y yo creo que pasa lo mismo, al final un chico joven que juega tantos partidos en un club como Eibar, que disputamos el playoff como terceros a segunda división, pues lo mismo, no se pasa desapercibido y equipos que preguntaron, bueno, y uno de ellos fue el Salamanca. Yo tenía una cláusula que al final se me estipuló así, porque la juventud tenía proyección, y una cláusula asequible para el Salamanca. Salamanca pagó mi cláusula y fui a segunda. O sea que el Salamanca tiene 10 millones de euros de cláusula. Algo menos. Algo menos. ¿Y cuántos años estás en Salamanca? En Salamanca estoy 2 años. 2 años. Estoy el año en segunda, descendemos y estoy otro año en segunda B. O sea que bueno, te vale para financiarte un poco jugando en segunda B. Bien, y después de Salamanca, ¿vuelves a Burgos? No. ¿O tienes un paso por Santander, no? Creo. Firmo en el Racing de Santander B. En el B, ahí sí que estás en el B, ¿no? Sí. No, ahí tengo dinámica con el primer equipo de entrenamientos, yo y otros 5 chavales. Lo que pasa que el Racing de Santander acababa de bajar de primera, con jugadores, si ves la plantilla de jugadores que tenía, bueno, muchos iban con sus selecciones absolutas, pero se hizo un mal año, hubo creo que 4 entrenadores, y entonces al tercer entrenador ya dijeron, a ver, los chicos del filial, levantamos la mano 4 o 5 y dijeron, pues con el filial. Y ya a partir de ahí el equipo iba mal, intentaban salvar al equipo, fichajes de invierno, tal, bueno, tenían bastante lío como para estar preocupándose si un chico podía tener proyección o tal. Entonces lo que querían era salvar al equipo de caer a segunda B. Entonces en ese momento yo ya... O sea que tuviste la mala suerte de pillar los malos años del Racing, ¿no? Claro. Fue cuando estaba ¿cómo se llamaba? Era un indio que estuvo allí, que aparecía poco, que no hizo, yo creo que muy bien las cosas. Sí, típica historia en el fútbol. De primera bajó a segunda, de segunda a segunda B, y creo que largó. Entonces, pues bueno, ya te digo que no es que no le salían las cosas, yo creo que algo tuvo que ver. Sí, alguna historia de estas. Y después de ese año, que ese año también, a pesar de que entiendo que no es muy bueno porque estás en un filial, jugarías todo el año, pero te vale para aprender, te vale para seguir formándote y vuelves a casa. Sí, la verdad, al final era segunda B, era el filial, pero era segunda B, compites con equipos, por eso, sí. Seguías compitiendo contra el Eibar, el Alavés, que estaba en segunda B, bueno, Teruel, Lleida, no sé, equipos, el Nastic, al final compites en segunda B, yo allí tenía 24, 25 años, y la verdad que pues eso, el sumar minutos, el sumar partidos te hace pues eso, tener más experiencia, seguir estando en el lío de la segunda B, y bueno, y ahí es ese año el Burgos asciende y bueno, y vuelves a casa. Vuelves a casa, sí señor. Estás en Burgos 7 años, de los cuales vives de todo. Entiendo que vives también un descenso. ¿No vives un descenso? No, en el Burgos. Me estoy equivocando yo de año entonces. Y luego, después de esos años en segunda B, sobreviviendo en segunda B, las cosas como son, llegan los Caselli. Y lo comentamos hace poco con Michu, que son una gente que no sabemos lo que ha hecho, pero inyectaron en esta ciudad ilusión y todo. Tú estabas en ese equipo y se hace un proyecto ambicioso. ¿Tú ese año ves un cambio real en la estructura del Burgos a nivel mental, a nivel formativo, a nivel de todo, para dar ese cambio para subir a segunda división? Hombre, yo no lo vi exactamente cuando vinieron los Caselli, yo lo vi anteriormente. O sea, nosotros yo creo que pasamos, sí que es verdad que claro, el Burgos está en segunda B y dices, el Burgos, capital de provincia, la ciudad, con la infraestructura que puede tener a nivel empresarial, dices, joder, tiene que estar ya en playoff y subir a segunda, ya, pero es que primero igual hay que asentarse, igual hay que pasar años de
pues eso, de aguantar en segunda B, de estar, que son los años que viví yo, que claro, que teníamos jugadores para estar haciendo un playoff, claro que sí, pero también otros equipos y había que pelear y fue difícil. Y yo creo que el paso que tú dices fue cuando entraron ya Gonzalo Antón, entraron yo creo que gente de Yukon, seguían cuando cogieron las riendas, sí. Y yo creo que lo cogieron a mitad de temporada. Bueno, no a mitad, en octubre o así, creo que hubo elecciones. La gente de Barrio Canal, sí, Michel, esto me acuerdo. pues bueno, se echaron a un lado y lo dejaron a esta gente. Y a partir de ahí yo creo que sí que se dio ya un paso. Sí, se plantó una semilla, ¿no? Eso es, se plantó, yo creo que hay una semilla de lo que se quería hacer. Al final, de forma económica, de forma estructural, pero que aún no se dio esos frutos, todavía no. Sí, se siembra para recoger más tarde. Pero no era el momento. Había que seguir estando en segunda B, afianzándose y en varias ocasiones salvando la categoría. Entonces, los Caselli, digamos que recogen eso que toda esta gente siembra y hacen un equipo a priori competitivo, inyectando a priori también dinero. Traen gente como Toché, como Carlos Martínez, como bueno, esta gente. Y ese año el entrenador es Estevez, creo recordar, que creo que lo echan en noviembre o en diciembre, una cosa así, y traen a Salmerón. ¿Tú ese año cómo le vives? Que creo que recordar que tuviste una lesión también importante. ¿Tú ese año cómo lo vives? Ese año que realmente parece que todo lo que se ha trabajado va a dar sus frutos y resultó que no. ¿Tú ese año cómo lo vives como jugador? Sí, lo que hemos comentado, al final los Caselli vinieron y lo que se encontraron era bueno e inyectaron una gran cantidad de dinero pues para querer ascender al equipo. La verdad que eso es lo que vinieron a hacer y ese primer año no tuvimos problemas de cobros ni nada. Con gente de nombre que había jugado en segunda, en primera, en otras ligas, campeones de la Libertadores como Pisculici. La verdad que el año se vive con mucha ilusión, pero yo qué sé, empiezas a ver cosas pues que dices, no sé yo si va a ser este año, porque bueno, pasó lo de Traversone, que desde dentro al principio no sabes nada. Oye, echamos a Traversone, ¿qué ha pasado? ¿Qué no? Tal. Había muchísimos jugadores allí traídos por él que tenían que salir cedidos, pero entrenaban con nosotros. Bueno, era como mucho lío, ¿sabes? Para intentar enfocarlo todo al querer ascender. Entonces, pues bueno, al principio se vive con un poco de incertidumbre, sabiendo que se está haciendo un equipo, que se quiere hacer un equipo competitivo. Y que desde dentro se ve de esta manera, pues bueno, empieza la liga y bueno, no es de la mejor manera posible, porque lo que dices, en noviembre o así, pues deciden prescindir de Estevez, que creo que justo cuando prescinden de él empezábamos a tener una pequeña racha de buenos resultados. Lo que pasa que bueno, que al final la gente que está ahí arriba es normal que inyectando ese nivel de dinero, pues bueno, se puede impacientar o quiera ver resultados antes. Eso es. Entonces yo creo que no fue esos 3 partidos, que creo que ganamos 2, empatamos 1, simplemente que desde más atrás ya dijeron, oye, tenía que haber un cambio para que haya mejora. Vino Salmerón y bueno, yo creo que un poco de lo mismo. Empezamos no muy bien, pero creo que íbamos en racha ascendente con los fichajes de claro, es lo que te iba a decir. También coincide, yo creo, la llegada de Michu, que para mí es lo que no ha salvado al Burgos, porque el Burgos estaba bien, pero el que realmente ha pegado ese cambio que hablábamos antes, lo ha profesionalizado, ha traído gente buena, para mí Michu es el que ha cambiado todo. Y trae gente buena como Lobato, como Cerrajería, esta gente que Miki, que está actualmente en segunda división, o sea, trae gente muy buena. Pero, por ejemplo, comentabas lo de Traversone. Joder, yo me acuerdo que trajo gente que luego se fue a la primera regional. Un chico, me acuerdo, bajito, morenito, que era lateral. ¿Cómo era tú ver, joder, un chico que hace aquí? Quiero decir, entrenando, y esta gente ya se le vería que no tenía el nivel. Digo yo, vamos. ¿Cómo es ver eso? ¿Cómo es? A mí me generaría duda en el proyecto, quiero decir. No sé si a vosotros teníais esa sensación de incertidumbre, es decir, esta gente, ¿qué hace aquí?
son unos rollos que nunca voy a entender, vamos. Entiendo que Traversone la lió bien, Claro, a ver, al final te dicen, oye, va a haber 2 jugadores por puesto, o 3, sabiendo que iban a contar con el entrenador, pero claro, luego venía gente, o no acababa de venir esa gente, y entonces, pues bueno, tú dices lo que has dicho, una incertidumbre que dices, joder, sí que es verdad que están viniendo jugadores de nivel, pero claro, con un jugador o con 2 jugadores no lo haces, tienes que tener 22 o 25 buenos. Es que subir a segunda división es muy difícil, y aún así, teniendo esos 25 buenos por puesto, 2 por puesto, no te lo aseguras. Tienes más opciones, lógico, pero no te lo aseguras. Entonces, pues bueno, viendo esa gente, esas salidas, esas cesiones, no cesiones, oye, este le hemos traído a probar, pero ya estamos al final de pretemporada y ahora le tenemos que ceder, ahora traer a otro a última hora, sin entrenar. Entonces, pues bueno, eso es lo que te creaba un poco de incertidumbre, sabiendo que había unos jugadores de mucho nivel y estábamos ahí, pero lo que pasa que es eso, que el que era conocedor de la segunda B, con tener 13, 14, 15 jugadores de nivel, no te da menos opciones de jugar un playoff. Sí, actualmente se está viendo con históricos, por ejemplo, como el Deportivo de La Coruña, que lleva ya un par de años en lo que ahora es Primera Ref y cuesta ascender. Estas ligas son complicadas, vamos. Entonces, luego se corta la liga por el COVID, que es cuando estamos en racha ascendente, y creo que el equipo acaba octavo o una cosa así, sí, me parece que queda cerca de lo que era el playoff. Y a ti ese año, o sea, que se acaba el contrato, el 30 de junio, entiendo. Sí. O sea, ¿tú creías que había esperanza o posibilidad de un ofrecimiento de renovación? ¿Tú esperabas algo más o cómo fue esa situación? Sí, bueno, al final era una situación distinta para todos, porque que se paren las ligas, que se pare el mundo, como quien dice, por una pandemia no lo habíamos vivido nunca, entonces no sabíamos lo que podía pasar, lo que no. Pero bueno, yo, en mi parecer, la verdad que sí que es verdad que al final mi salida fue triste, porque al final salir de un sitio que consideras tu casa, en el que estás a gusto, pues no es plato de buen gusto. Pero bueno, al final apelas a que al final yo he estado 9 años en Burgos. Si he tenido un momento de bajón, ha sido mi último año, el año de la pandemia, fruto también de mi lesión. Acabé la temporada 2020, creo, con dolores, jugando con infiltrado, sí. Para salvar al equipo. Salvamos al equipo, empieza esa temporada que dices con los Caselli, yo sigo teniendo dolores en la rodilla, no hago pretemporada, y bueno, a mí se me propone, me vuelvo a operar para ver si se me soluciona el dolor, no se me soluciona, entreno por mi cuenta, y se me propone querer ayudar, oye, si puedes ayudar al equipo, porque en estos momentos pues nos faltan piezas, no sé qué, oye, vamos a ayudar. ¿Cómo voy a decir que no? Digo que sí al equipo de mi ciudad, soy el capitán, y entonces juego sin ningún entreno en el cuerpo. Entrené un sábado y jugué un 15-20 minutos, creo que en León. Luego entreno 2 o 3 días durante la semana y juego de titular el siguiente partido. Ganamos, entonces pues bueno, yo digo, oye, si tengo que ser amuleto, no sé si juego bien o mal, si tengo que estar animando a los chicos, tal, claro, yo con dolor, infiltrado, entonces eso. Entonces pues bueno, yo creo que al final es una mala época mía a nivel deportivo, en la que sí que es verdad que Michu viene en diciembre y al Andrés que ve a un Andrés con dolores, lastrado por su lesión, con dolores en el partido, y que al final, por petición de los entrenadores o del entrenador, le incitan, le dicen que sí puede jugar, y yo no digo que no. Entonces, al acabar la temporada, pues sí que te pasa por la cabeza el que puedan decir, oye, ¿cómo has estado este año? Pues, oye, pensando para mí, joder, pues no ha sido el mejor año de Andrés, está claro, pero claro, lastrado por esa lesión. Entonces ahí también te pones a pensar, joder, pero es que los otros años, cuando Andrés ha estado a un nivel óptimo, pues no ha habido pega con él. Entonces te queda esa esperanza de decir, el Burgos ahora puede tener esa confianza en ti, de que te pueda recuperar, de qué tal. Pero bueno, al final el fútbol no espera. Viene un tipo nuevo como es Michu, conocedor de la segunda B, conocedor que es complicado, y decide armar un equipo con, pues bueno, desde el principio, sin esperarme a mí, que bueno, que sería lo que yo hubiese deseado. Pero bueno, la verdad que noticia triste, pero bueno, que al final el fútbol es así.
el fútbol no se acabó para Andrés, porque luego me fui a otros equipos y entonces, pues bueno, esa fue mi salida. Entonces, cuando acabas tu contrato con el Burgos, vas a Guijuelo, estás una breve temporada en Guijuelo y vuelves a casa, por decirlo de alguna manera, al Burgos Club de Fútbol Promesas, ¿no? Que ahí estás, ¿cuánto tiempo estás en el...? Ahí estoy meses, desde febrero que firmé con ellos hasta junio. Hasta junio, acabas la temporada. Vale, y de ahí vas a Aranda, que has pasado un año espectacular, habéis ganado la Liga. ¿Qué tal en Aranda? Que a mí me parece un club muy potente en la provincia, que hace muy bien las cosas. ¿Cómo has estado con ellos? Hombre, la verdad que el año en Aranda ha sido espectacular. Yo cuando voy allí a firmar no me espero ni mucho menos que vaya a salir así, pero bueno, al final lo que dices, un club muy potente en la provincia, en el grupo octavo de tercera división, siempre playoff, ascensos, con jugadores traídos de todos lados, porque la verdad que salvo 4 de allí de Aranda, los demás son todos traídos de todas las partes. Entonces, pues bueno, la temporada sale así y la verdad que contentísimo con ellos, con el equipo y con cómo han salido las cosas, que hemos ascendido con un margen de puntos sobre el segundo y invictos, sin conocer la derrota. Impresionante, ha sido un año impresionante, os hemos estado siguiendo y impresionante. Vale, pues esto es la vida de Andrés. Muchas gracias por contarlo. Vamos a pasar ahora a hacerte unas preguntas rápidas, de las que no tienes que pensar casi. Entonces vamos con ello. Vale. Preguntas rápidas. El mejor recuerdo en el fútbol. Debut en segunda división. Una ciudad que no sea Burgos. Salamanca. Una comida. Alubias rojas. Eres burgalés. Morcilla. Alubias rojas. No, que me repite. Un cantante. O grupo musical, vamos. Víctor Ruti. Un hobby. Los coches. Un sueño por cumplir. No tengo. No tienes sueños por cumplir. Has cumplido. Tienes niños, ya tienes tus sueños. ¿Un ídolo de la infancia? Ronaldo Nazario. Y esta pregunta es la más top de todas. ¿El mejor vecino que hay en tu barrio? Buf. Yo creo que empieza por Ri y acaba por Char. Richard. Bueno, muchas gracias por venir, Andrés, tío. Te vamos a dar un obsequio que nos da nuestro patrocinador, ¿vale? Que es Sefine, una marca que seguro que conoces, de los chicos de aquí de Burgos. Entonces... Muy chula. Muchas gracias por venir y que vaya bien todo en Aranda. Gracias a vosotros. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.